Vamos a intentar comentar cómo nos aproximamos al problema del ajuste por los posibles confusores cuando hacemos estudios, sobre todo observacionales. Desde luego, para hacer estudios de ensayos clínicos, por ejemplo, teóricamente no habría que ajustar por posibles confusores, porque la aleatorización ya nos distribuye las características de interés de las personas de una forma aleatoria, ¿no? Precisamente, y así esto nos garantiza la comparabilidad de los grupos. Pero en los observacionales sí que hay diferencias que pueden ser importantes y tenemos que corregirlas de alguna forma o de intentar paliar su efecto. Y esto es el ajuste, ¿no? Para hacer esto utilizamos modelos multivariados y el más común es el modelo de regresión logística. Como este curso no es un curso de bioestadística, sino de metodología y de aprendizaje de cómo preparar un protocolo, lo que voy a hacer es una revisión rápida de qué es un modelo de regresión logística y cómo nos sirve para ajustar por los posibles factores de confusión. Lo que ajustamos es el efecto de nuestro factor de interés sobre el acontecimiento de interés que estamos evaluando en el estudio. Así es que cuando uno tiene un factor potencialmente confusor, por ejemplo, voy a poner como ejemplo el sexo, ¿no? Yo puedo hacer varias cosas. Puedo hacer un análisis estratificado separando hombres de mujeres, o bien un modelo matemático multivariado ajustando por el factor sexo, ¿no? El problema es que cada uno tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? El análisis estratificado es sencillísimo, no tiene ningún problema, vemos lo que pasa en hombres, vemos lo que pasa en mujeres y ya está. No tenemos ninguna asunción que hacer, la estrategia es directa y lógica y el cálculo hiper sencillo. Pero tiene inconvenientes y es que muchas veces las frecuencias no son suficientes, es decir, el tamaño muestral que tenemos en cada subgrupo puede ser pequeño y puede no ser concluyente, ¿no? A veces el cómo estratificamos, la decisión de cómo estratificar, pues puede ser complicada, ¿no? Y también pasa que puede ser complicado, perdón, controlar por muchas variables. En cambio, un modelo matemático multivariado necesita relativamente pocos efectivos por estrato, proporciona un riesgo individual, permite ajustar por variables continuas, permite ajustar por muchas variables simultáneamente, suponiendo que tenga un tamaño muestral suficiente, pero tiene el inconveniente de que pues, tiene asunciones restrictivas, ¿no? Tiene que cumplirse determinadas asunciones que veremos ahora. A veces es difícil escoger un modelo. Muchas veces se utilizan modelos automáticos, ¿no? Generados por el propio sistema de paquete estadístico, ¿no? Selección hacia adelante, selección hacia atrás. Bueno, hay varios métodos, pero la mayor parte de veces es difícil acabar con un modelo que nos satisfaga, ¿no? Y también es complicado acabar de seleccionar las variables que hay que evaluar. Esto es así, pero la regresión logística es un método analítico que nos permite explorar todos estos elementos, ¿no? Y nos permite estimar la probabilidad de aparición de un elemento dado un conjunto de características X que denominaremos factores o variables independientes, ¿vale? Esto es lo que nos permite la regresión logística y es lo que llamamos un modelo multivariado. Entonces, para entendernos, y ya sé que estáis bastante acostumbrados porque lo llevamos diciendo desde hace muchos días, tenemos que hablar de acontecimientos y de factores, ¿vale? Entonces, el acontecimiento a efectos prácticos en vuestro modelo lo tenéis que clasificar como 0 o 1. 0 es ausencia, 1 presencia del acontecimiento. Y el factor lo mismo. 0 no está, 1 sí está el factor, suponiendo que sea dicotómico. Si hay más de dos valores, pues será si está un poco, está mucho o está del todo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en el análisis de supervivencia, los modelos de regresión logística no son una gran idea. Es mejor utilizar el Cox, que es lo que veremos inmediatamente después, ¿vale? Nos sirve para periodos cortos,
Por ejemplo, le vendría muy bien a Miren para manejar sus pacientes durante la estancia en la UCI, ¿no? Porque no van a estar ahí 3 años, están ahí pues unos pocos días, como mucho alguna semana, ¿no? Y entonces lo que pasa ahí dentro se puede considerar en un bloque. Si cualquier estudio que contemple seguimientos de más de 3 meses, 4 meses, 5 meses, ya tendremos que pasar a un modelo que tenga en cuenta las variables tiempo dependientes. Es decir, estaríamos hablando de un COX, que es lo que veremos después, ¿no? Entonces, la asunción básica que hacemos en la regresión logística, sobre todo si hay algún tipo de seguimiento, es que todos los participantes han tenido el seguimiento durante todo el periodo, excepto los que han presentado el acontecimiento de interés, ¿vale? Entonces, la función es nada más y nada menos que la función general de una regresión lineal múltiple, que es esto, ¿no? La variable i es igual a un error alfa más un factor x multiplicado por un peso beta, un factor x2 multiplicado por un peso beta 2, etcétera, hasta el factor i multiplicado por el peso beta sub i. ¿Vale? Lo que hace la función logística es simplemente una transformación. Es decir, convertimos algo que va de menos infinito a más infinito, que sería la función lineal, a algo que va de 0 a 1, aplicando esta función logística, ¿no? La función logística no es más que la base de los logaritmos neperianos, la base e de los logaritmos neperianos, elevado a i, que no es más que esta expresión de aquí abajo, ¿no? Dividido por 1 más lo mismo, esta misma expresión. Esto es algo tan simple como esto es una transformación logística y nos permite, digo, pasar de valores de menos infinito a más infinito a valores de 0 a 1, que no es más que una forma de calcular probabilidad. Y la gracia que tiene esto es que además de esto, si yo opero delante de, o sea, con estas transformaciones, acabo concluyendo que e elevado a la i, es decir, la función lineal, es una odds. Y os acordáis cuando hablaba de cómo calcular el efecto en los estudios de caso control, por ejemplo, hablamos de odds ratio. Por tanto, tenemos una odds que la podemos, después de operar un poco por aquí, que nos puede servir para calcular también una odds ratio. Y esto tiene la gracia de que la función lineal i no es más que el logaritmo neperiano de e elevado a la i. Por lo tanto, esto es lo que llamamos el logit, ¿no? O sea, tenemos el logit es el logaritmo neperiano de la odds. Por lo tanto, estas transformaciones nos vienen muy bien porque al final podemos comparar personas con unas características con una persona que no tenga estas características. Y esto puede ser una sola característica o un conjunto. Y como esto nos permite calcular una odds para este y una odds para este, pues enseguida, haciendo el cociente, nos da una odds ratio. Por lo tanto, la gran propiedad, y por esto se utiliza esta transformación logit, es que los cálculos nos permiten obtener odds ratios de factores que estén presentes dentro de la función logística, ¿no? Y esto por esto se ha hecho tan famosa y se utiliza tanto esta función, ¿no? Entonces, como decíamos, el parámetro beta es el logaritmo neperiano de la odds ratio y estamos en esta expresión de aquí cuando solo hay un factor, ¿vale? Cuando solo hay un factor, la beta de ese factor, el peso de ese factor, es el logaritmo neperiano de la odds ratio. Y esto ya os digo que tiene esta propiedad le atribuye pues una serie de ventajas tremendas, ¿no? ¿Cuándo utilizamos la regresión logística? Pues en estudios de casos y controles sobre todo y muchas veces en estudios de cohorte cuando no es posible calcular un hazard ratio como veremos después, ¿no? Pero recordad que la odds ratio solo es una buena aproximación al riesgo relativo
cuando la proporción de sujetos con el acontecimiento es inferior al 10%. Es decir, cuando tienes una tasa de incidencia muy alta, del 50%, la odds ratio ya no se parece al riesgo relativo, ¿vale? Es decir, con regresión logística calculas una odds ratio en un estudio de cohorte, vale, te puede funcionar, pero solo se parecerá bien al riesgo relativo si la proporción de individuos que desarrollan el acontecimiento es pequeñito, por debajo del 10%, ¿no? Fijaros, aquí hay un ejemplo con esas tasas. Aquí habría 12 muertos, 12 acontecimientos, ¿no? El riesgo relativo es de 3,45, calculado como cociente de tasas, y la odds ratio sería 3,57. Se parecen muchísimo, ¿no? Porque la tasa de incidencia es muy pequeña, ¿vale? Pero esto mismo, con una tasa de incidencia mucho más grande, vemos que el riesgo relativo es bastante diferente de la odds ratio. Por lo tanto, una llamada a la prudencia en la interpretación de la odds ratio y el riesgo relativo, ¿vale? Entonces, si nos alejamos más todavía del 10%, cada vez la diferencia va siendo mayor. Es decir, que la utilización de la regresión logística cada vez, para conseguir un riesgo relativo, se va alejando más. Fijaros que lo que nos está haciendo el odds ratio es sobredimensionar, sobrevalorar el riesgo real, que sería un riesgo relativo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir con cuidado con esta interpretación. Aquí tenemos un ejemplo lineal de cuál es la tasa de incidencia en los no expuestos, y aquí la odds ratio observada y lo que sería el riesgo relativo. Vemos que hasta 10% se parece todo mucho, ¿no? No hay grandes diferencias, pero a la que pasas del 20-30%, el riesgo relativo es muy diferente respecto a la odds ratio, ¿vale? Vale, dicho esto, variables de ajuste. Este es el motivo por el cual os he pedido a lo largo del curso que identifiquéis claramente cuáles son las variables que pueden modificar el efecto de vuestra hipótesis. Si tenéis una variable, un factor que asumís que es en cierto modo causal de un acontecimiento, ¿no? Y claro, queréis saber, queréis obtener una estimación muy fiable de esto. Pero claro, si resulta que hay muchos factores que confunden, esta estimación deja de ser fiable. Por lo tanto, lo que vamos a ir es a por un método que nos permita eliminar los efectos espurios de variables potencialmente confusoras, ¿vale? Entonces, las variables confusoras que aparecen en una función son variables independientes, les llamamos factores y son potencialmente confusores. Pueden ser categóricas, ordinales o continuas, no hay problema, ¿no? Y no hay ninguna asunción sobre su distribución. Puede ser normal, no normal, sesgada, no sesgada, no hay problema en esto. Entonces, las variables categóricas necesitan una de referencia para el cálculo de la odds ratio. Normalmente sería la ausencia de su presencia, ¿no? A la ausencia del factor, ¿no? Si existen dos, debe escogerse la que representará el riesgo basal. Por ejemplo, en el sexo se comparará hombres y mujeres, pues uno de los dos tiene que ser el referente. O comparan los hombres con las mujeres o las mujeres con los hombres, da igual, pero hay que decidir quién es comparado con qué. Y si hay más de dos categorías, pues entonces tenemos que crear una especie de variables ficticias, se llaman dummy variables, ¿no? Y tienes que tener tantas como categorías menos una ahí en la variable, ¿verdad? Pero al final lo que obtienes es una odds ratio para cada categoría comparada con la de referencia también. Las variables continuas, aquí tenemos que vigilar que el gradiente de riesgo se cumpla bien, porque no la podéis poner directamente sin mirar antes si cuando la cortas en 3, 4, 5 subgrupos, ¿no? Se mantiene un incremento lineal
en el riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es una variable continua que sube el riesgo y luego baja, a mitad de la variable, vamos a imaginar la edad, ¿no? Imaginaros que en la gente joven hay poco riesgo, en la gente de 50 años hay muchísimo riesgo y en la de 70 vuelve a bajar muchísimo, ¿no? Esto daría una curva de subida y bajada y por lo tanto no nos funcionaría como variable continua y tendríamos que cortarla en trozos y tendríamos que convertirla en una categórica, ¿vale? Si no hay linealidad hay que hacer una variable categórica con eso. De tal manera que aquí está muy claro que sí, que realmente la gente de menos de 55 tiene un riesgo de referencia, que siempre es 1, los de 60 pues tienen un poco más, los de 65 un poco más, 70 un poco más, los 70 también un poco más, por lo tanto asumimos linealidad, aquí no hay que hacer nada con esta variable continua, pero si el riesgo es de este tipo, que es exponencial, ¿no? Bueno, aquí hay que considerar la posibilidad de hacer puntos de corte en la variable edad, ¿no? Esto es algo que hay que decidir en caso por caso. Por ejemplo, aquí podríais coger los de menos de, no sé, 62 era esto, los de 62 a 67 y medio y los de 67 y medio a 70 y lo que sea, a 70 y poco, ¿no? Vale, entonces, cuando empecemos a hacer los modelos tenemos que tener en cuenta que cualquier modelización de la realidad siempre será peor que la propia realidad. Es decir, que por muy bien que lo vayas a hacer y por muy en cuenta que tengas a todos los posibles confusores, vas a tener un problema de interpretación, porque como la realidad no hay nada. Segundo, la parte de la variabilidad del sistema que estamos estudiando, una parte de esta variabilidad podría no ser explicada y por lo tanto nos queda una buena parte que no entenderemos y bueno, esto es así, ¿no? No somos perfectos ni tenemos todo el conocimiento, ¿no? Entonces, hay un principio de la parsimonia que tenéis que aplicar siempre. Un modelo tiene que proporcionar el máximo ajuste a los datos, es decir, a la realidad, con la mínima información posible. Es decir, si yo explico un determinado acontecimiento con 3 variables, no voy a intentar explicarlo con 5, porque lo único que hago es introducir ruido de fondo. Y esto lo hago con una serie de estadígrafos que tengo en cuenta, como son, no sé, la máxima verosimilitud, etcétera, y me dicen que si añado una variable más, pues eso ya no mejora no mejora la explicación de la variabilidad de la variable dependiente, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ser parsimoniosos en la construcción de los modelos, ¿no? La otra cosa es la biología. Cuando estás construyendo tu modelo con las variables que ya has previsto con tiempo, que medirás y que ya tienes medidas, ¿no? Tienes que entender lo que estás metiendo ahí en ese modelo, ¿no? Tú tienes que saber esas variables biológicamente qué significan, qué es lo que están explicando ahí dentro de ese modelo, ¿no? Porque si no puedes acabar teniendo variables redundantes, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes 2 variables que miden lo mismo prácticamente y que de alguna forma lo que te están haciendo es molestar, porque con una tendrías más que suficiente. Está rompiendo el principio de parsimoniosidad, ¿no? Entonces, si biológicamente no se entiende, mejor que hagas otro, ¿vale? La presencia de cada una de las variables de ajuste la tenéis que poder interpretar claramente, ¿no? Tiene que tener sentido. Y tenéis que tener en cuenta que no se puede poner un número infinito de variables de ajuste. El número de variables que puedes poner en un modelo para ajustar depende del número de acontecimientos de interés que tengas. Entonces, una regla fácil de recordar es que el número de variables que te caben en un modelo es el número de acontecimientos de interés ocurridos dividido por 10. ¿Vale? Si tienes 50 acontecimientos, pues tienes derecho a 5 variables en el modelo.
Si no respetas este criterio, lo que te va a pasar es que vas a generar un modelo con unos intervalos de confianza enormes en los estimadores de las odds ratios de cada variable y ninguna va a ser significativa. Por lo tanto, más vale atender estos criterios. Entonces, cuando montamos un modelo, también tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo, porque uno puede enfrentarse ante un problema biológico de una manera exploratoria, es decir, puede intentar ver qué es lo que está explicando lo que está pasando, ese acontecimiento, ¿no? Y lo puede hacer desde el punto de vista meramente estadístico. Es decir, yo digo, mi variable dependiente, es decir, el acontecimiento es vivo o muerto, y tengo esta lista de 20 variables que son candidatas a explicarme algo. Las pongo en un modelo y el modelo me dice cuáles son significativas y cuáles no. Pero esta es una forma de proceder que creo que no es adecuado para una investigación científica que tiene una hipótesis de trabajo. Cuando tienes una hipótesis de trabajo, a lo que vas es a un análisis confirmatorio o explicativo o de contraste de hipótesis, ¿vale? Es decir, tú estás diciendo que quieres saber qué hace un factor o cómo influye un factor que ya lo tienes predeterminado sobre la aparición de un acontecimiento que también tienes predeterminado. Por lo tanto, tu variable independiente principal es tu factor y la dependiente es el acontecimiento. Y a la lista de variable independiente le puedes añadir las que quieras o puedas, ¿no? Variables independientes de ajuste, ¿de acuerdo? Así que importante estos puntos, ¿no? Evidentemente, en el análisis exploratorio, lo primero que hay que hacer es un análisis bivariado, ¿no? Para ver qué se asocia a nuestro acontecimiento de interés, ¿no? Y ahí puedes hacer una preselección básicamente fundamentada en la significación estadística, por ejemplo, poniendo un punto de corte en las que se asocien a la variable de interés, al acontecimiento de interés, con un p-valor inferior a 0,15, por ejemplo, ¿no? Y las incluyes en un modelo. Entonces, el modelo puede ser paso a paso, hacia adelante o hacia atrás. Es decir, o las pones todas y se van cayendo las que no son significativas, o al revés, se van entrando las variables y se van quedando si son significativas y si no lo son, no. Son dos maneras de aproximarnos al problema. La otra, hay otro sistema que es el mejor subconjunto de variables, es decir, le damos una lista y él va probando todas las combinaciones y se queda con la que optimiza la likelihood ratio, que es el estadígrafo para saber cuál es el mejor modelo, ¿no? Yo desaconsejo esto en cualquiera de vuestros estudios tal como los tenéis ahora. ¿Por qué? Porque vosotros lo que vais es al análisis confirmatorio, porque tenéis una hipótesis y lo que buscáis es un modelo biológicamente plausible con la variable de interés, ¿no? La que genera la hipótesis, y las de ajuste, ¿no? Las que pueden tener un potencial efecto confusor, ¿no? Luego también podéis añadir aquí alguna interacción, que también es posible que las haya, ¿no? Biológica o clínicamente interpretable siempre, ¿eh? Entonces, ¿qué es la confusión? Recordemos el ejemplo del principio. Sospechamos que el consumo de café en gran cantidad pues, produce cardiopatía isquémica. Bueno, esto no es cierto, porque nos estamos olvidando que la gente que más consume café también es gente que puede ser consumidora de tabaco. Y como el tabaco está relacionado con cardiopatía isquémica, aquí tengo esta variable confusora, ¿no? Y si no la tengo en cuenta, voy a acabar concluyendo una falsedad, ¿no? Por lo tanto, este tipo de variables se tienen que tener en cuenta. Tienen que estar, como digo, relacionadas con el acontecimiento de interés, lo hemos visto, y asociadas con el factor de interés. Pero, y hay un pero importante, y es que no tendrían que constituir un paso intermedio entre el factor de interés y el acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, insuficiencia respiratoria, saturación de oxígeno, muerte, ¿no? Si yo pongo como variable la saturación de oxígeno, claro que me va a predecir la muerte, ¿no? Como estés a 50, pues ya no estás, ¿no?
pero a ti lo que te importa es si el distrés respiratorio como diagnóstico influye en la muerte o no. No el paso intermedio de quedarte sin oxígeno en la sangre, ¿no? Esto sería un mecanismo por el cual te mueres y, por lo tanto, no es un factor de confusión. Este es un concepto que creo que tenéis que integrar porque es muy biológico, es muy clínico este concepto, ¿no? Y muchas veces no se tiene en cuenta y uno acaba introduciendo una variable que explica prácticamente todo, pero es que es un mecanismo de muerte, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo en el que analizamos el riesgo de morir a 28 días en mujeres que han tenido hombres y mujeres que han tenido un infarto, ¿no? Las mujeres aquí aparentemente no tienen más riesgo que un hombre, ¿no? Bueno, si ponemos la interacción de edad con sexo, pues resulta que es significativa. Esto es para mostraros que la interacción a veces es importante, ¿no? ¿Qué pasa? Si tengo una interacción significativa entre dos variables que están en el modelo, ya no puedo interpretar bien esto, ¿no? Porque esta me sale significativa, el sexo, hay la edad, pero el sexo no. Entonces lo que tengo que hacer son modelos separados por sexos o por edades. Y entonces lo que sí veo es que las variables, ¿no? Para mujeres hay un efecto significativo en los dos grupos, pero uno va en un sentido y el otro en el otro. Por lo tanto, y aunque haga modelos más ajustados, las diferencias se mantienen, ¿no? Por lo tanto, este es el concepto de interacción, así os lo transmito, no os olvidéis de él porque a veces te da cosas como esta, ¿no? Pero los tenéis que reflexionar desde el punto de vista biológico, ¿no? Que tengan sentido.